En las sombras milenarias de los archivos más secretos del Vaticano, donde el silencio pesa más que las piedras ancestrales que sostienen esas bóvedas sagradas, yace enterrada una verdad que podría hacer temblar los cimientos mismos del cristianismo. ¿Qué pasaría si descubriéramos que las últimas palabras de Jesús en la cruz no fueron exactamente las que nos han contado durante 2000 años? ¿Y si esas 7 frases que la tradición cristiana ha canonizado como el testamento final del Salvador fueran, en realidad, una construcción cuidadosamente elaborada para ocultar algo mucho más perturbador? El filósofo Baruch Spinoza, ese judío sefardí que desafió tanto a la sinagoga como a la iglesia en el siglo XVII, había intuido algo que muy pocos se atrevían siquiera a susurrar. En sus estudios sobre la naturaleza divina y la crítica bíblica, Spinoza no solo cuestionaba la autoría mosaica del Pentateuco, sino que desarrollaba una metodología revolucionaria para desentrañar las inconsistencias, contradicciones y manipulaciones que permeaban los textos sagrados. ¿Pero qué habría pasado si hubiera dirigido esa misma lupa implacable hacia las últimas horas de Jesús en el Gólgota? La cruz se alza en el horizonte de la historia como el símbolo más poderoso de la humanidad occidental. Pero ¿cuántos se han detenido a preguntarse por qué existen tantas versiones diferentes de las últimas palabras pronunciadas por el crucificado? Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan no coinciden completamente en sus relatos. ¿Es esto una simple divergencia de perspectivas testimoniales o hay algo más siniestro operando detrás de estas discrepancias? En los manuscritos más antiguos que se conservan, aquellos pergaminos amarillentos que pocos ojos han contemplado, se encuentran variaciones que harían palidecer a cualquier teólogo ortodoxo. Palabras que fueron borradas, frases que fueron modificadas, expresiones que desaparecieron misteriosamente de las copias posteriores. ¿Qué contenían esas versiones originales que resultaba tan peligroso para la naciente estructura eclesiástica? Spinoza había desarrollado una teoría fascinante sobre cómo las instituciones religiosas utilizan el miedo y la superstición para mantener el control sobre las masas. En su obra Tratado Teológico Político, argumentaba que las religiones organizadas sistemáticamente distorsionan la verdad para perpetuar su poder. ¿Pero se atrevió alguna vez a aplicar este principio a las mismísimas palabras finales de Cristo? Imaginemos por un momento que las verdaderas últimas palabras de Jesús no fueran las piadosas expresiones de perdón y esperanza que conocemos, sino algo completamente diferente. ¿Qué pasaría si, en sus momentos finales, cuando el dolor físico se mezclaba con la agonía espiritual, Jesús hubiera pronunciado palabras que cuestionaran la misma naturaleza de su misión divina? ¿O si hubiera revelado secretos sobre la verdadera naturaleza de Dios que contradijeran las doctrinas que posteriormente la Iglesia construiría sobre su figura? Los primeros padres de la Iglesia, aquellos hombres que forjaron el cristianismo primitivo en los siglos que siguieron a la crucifixión, enfrentaban un dilema monumental. Tenían que construir una religión coherente y atractiva para las masas, pero al mismo tiempo preservar un mensaje que fuera políticamente viable en el contexto del Imperio Romano. ¿Qué palabras de Jesús podían resultar demasiado subversivas, demasiado reveladoras, demasiado humanas para ser incluidas en el canon oficial? En los archivos de Constantinopla, antes de que la ciudad cayera en manos otomanas, existían códices que contenían versiones alternativas de los evangelios. Textos que hablaban de las últimas horas de Jesús con un detalle y una crudeza que habrían horrorizado a los fieles de la época. ¿Dónde están ahora esos manuscritos? ¿Fueron destruidos deliberadamente o permanecen ocultos en algún rincón secreto, esperando el momento adecuado para ver la luz?
Spinoza entendía que la verdad histórica rara vez coincide con la verdad institucional. Las organizaciones religiosas, al igual que las políticas, tienen la necesidad imperiosa de crear narrativas que justifiquen y legitimen su autoridad. Pero ¿qué sucede cuando la verdad histórica amenaza con socavar los fundamentos mismos de esa autoridad? ¿Qué medidas están dispuestas a tomar estas instituciones para preservar su versión oficial de los eventos? El proceso de canonización de los evangelios no fue un evento único y transparente, sino un largo periodo de debates, negociaciones y decisiones que se extendió durante varios siglos. Durante este tiempo, numerosos textos fueron considerados, evaluados y, en muchos casos, rechazados por no ajustarse a la línea doctrinal que gradualmente se iba estableciendo. ¿Cuántos de estos textos apócrifos contenían versiones diferentes de las últimas palabras de Jesús? ¿Y por qué fueron considerados lo suficientemente peligrosos como para ser excluidos del canon oficial? La tradición cristiana nos ha enseñado que las 7 últimas palabras de Jesús representan el culmen de su ministerio terrenal, una síntesis perfecta de amor, perdón y sacrificio divino. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que estas palabras fueron cuidadosamente seleccionadas y editadas para transmitir un mensaje específico, mientras que las verdaderas expresiones finales del crucificado fueron deliberadamente omitidas por resultar inconvenientes para los propósitos evangelizadores de la Iglesia primitiva? En los primeros siglos del cristianismo, cuando las persecuciones romanas amenazaban constantemente la supervivencia de la fe, los líderes cristianos necesitaban presentar un mensaje que fuera tanto inspirador para los creyentes como aceptable para las autoridades imperiales. ¿Qué palabras de Jesús podían resultar demasiado revolucionarias, demasiado críticas del poder establecido, demasiado reveladoras de secretos divinos para ser incluidas en los relatos oficiales? Spinoza había observado cómo las religiones utilizan símbolos y narrativas para crear realidades psicológicas que trascienden la realidad histórica. La cruz, como símbolo, es mucho más poderosa que la cruz como evento histórico. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a excavar debajo del símbolo para descubrir la realidad histórica que yace sepultada bajo siglos de interpretación teológica? Los testimonios de los primeros mártires cristianos, aquellos que murieron en las arenas romanas apenas décadas después de la crucifixión, contienen referencias a palabras de Jesús que no aparecen en ninguno de los evangelios canónicos. ¿Fueron estas referencias simples errores de memoria o preservan ecos de tradiciones orales más antiguas que contenían versiones diferentes de los últimos momentos del Salvador? En los monasterios coptos de Egipto, donde el cristianismo se desarrolló en relativo aislamiento de las influencias occidentales, se conservan manuscritos que datan de los primeros siglos de la era cristiana. Algunos de estos textos contienen variaciones significativas en los relatos de la crucifixión. ¿Qué nos dicen estas diferencias sobre la evolución y manipulación de la narrativa oficial? La metodología de Spinoza para el análisis textual se basaba en la premisa de que todos los textos, incluyendo los sagrados, son productos humanos, sujetos a las limitaciones, prejuicios y agendas de sus autores. ¿Qué revelaría una aplicación rigurosa de esta metodología a los relatos evangélicos de las últimas palabras de Jesús? El silencio también puede ser revelador. En los textos más antiguos hay momentos de silencio que posteriormente fueron llenados con palabras específicas en versiones posteriores. ¿Qué significado podemos extraer de estos silencios originales? ¿Y qué nos dice sobre las palabras que fueron añadidas para llenar esos vacíos? En las catacumbas de Roma, las primeras representaciones artísticas de la crucifixión muestran detalles que difieren significativamente de las representaciones posteriores.
Algunas de estas imágenes primitivas incluyen elementos que sugieren diferentes interpretaciones de los últimos momentos de Jesús. ¿Qué tradiciones orales podrían haber inspirado estas representaciones alternativas? Spinoza comprendía que las instituciones religiosas no son simplemente preservadoras de la verdad, sino también creadoras activas de narrativas que sirven a propósitos específicos. En el caso del cristianismo primitivo, había la necesidad urgente de crear una historia coherente y edificante que pudiera servir como base para una nueva religión universal. Pero ¿qué elementos de la historia original tuvieron que ser sacrificados en aras de esta coherencia narrativa? Los estudios filológicos modernos han revelado que muchas de las palabras atribuidas a Jesús en los Evangelios fueron traducidas múltiples veces antes de llegar a su forma final. Del arameo al griego, del griego al latín y posteriormente a las lenguas vernáculas. ¿Cuánto de la esencia original se perdió en estas sucesivas traducciones? ¿Y cuánto fue deliberadamente alterado para conformarse a las expectativas doctrinales de cada época? En los concilios ecuménicos de los primeros siglos, donde se debatían y establecían las doctrinas fundamentales del cristianismo, hay actas que sugieren discusiones intensas sobre qué palabras de Jesús debían ser enfatizadas y cuáles era mejor mantener en segundo plano. ¿Qué criterios utilizaron estos hombres para determinar qué aspectos de la figura de Cristo debían ser promocionados y cuáles minimizados? La tradición cristiana oriental, que se desarrolló independientemente de Roma durante muchos siglos, conserva algunas versiones alternativas de los últimos momentos de Jesús. Aunque estas diferencias son sutiles, podrían ser indicativas de tradiciones más antiguas que fueron preservadas en algunos lugares mientras desaparecían en otros. ¿Qué nos revelan estas variaciones sobre la diversidad original de las tradiciones cristianas primitivas? Spinoza había observado que las religiones tienden a evitar las preguntas que podrían socavar su autoridad, prefiriendo promover interpretaciones que refuercen la dependencia de los fieles hacia la institución religiosa. ¿Qué preguntas sobre las últimas palabras de Jesús han sido sistemáticamente desalentadas o ignoradas por la tradición cristiana oficial? En los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, encontramos evidencia de una diversidad religiosa judía mucho mayor de lo que previamente se había supuesto. Esta diversidad incluía diferentes concepciones sobre el Mesías, la muerte y la relación entre lo divino y lo humano. ¿Cómo podrían estas concepciones alternativas haber influido en la comprensión original de las últimas palabras de Jesús? Los primeros apologistas cristianos, aquellos intelectuales que defendían la fe contra las críticas de filósofos paganos y judíos, a menudo tenían que explicar aspectos aparentemente problemáticos de la narrativa cristiana. ¿Qué aspectos de las últimas palabras de Jesús requerían explicación o justificación? ¿Y cómo evolucionaron estas explicaciones a lo largo del tiempo? La arqueología moderna ha revelado que la práctica de la crucifixión en el Imperio Romano era mucho más variada y compleja de lo que tradicionalmente se había supuesto. ¿Cómo podrían estos descubrimientos arrojar nueva luz sobre las circunstancias físicas y psicológicas de los últimos momentos de Jesús? En los textos gnósticos, aquellos evangelios heréticos que fueron suprimidos por la Iglesia Ortodoxa, encontramos versiones radicalmente diferentes de la figura de Cristo y su misión. Algunos de estos textos incluyen palabras atribuidas a Jesús en sus momentos finales, que contradicen directamente las versiones canónicas. ¿Qué credibilidad histórica podemos atribuir a estas versiones alternativas? Spinoza había desarrollado una teoría sobre cómo las emociones colectivas pueden distorsionar la percepción y memoria de eventos históricos.
En el caso de los seguidores de Jesús, que experimentaron el trauma de ver a su maestro ejecutado como un criminal común, ¿cómo podrían sus emociones haber influido en la manera en que recordaron y transmitieron sus últimas palabras? Los estudios sobre la tradición oral en culturas antiguas nos muestran que los relatos tienden a evolucionar de maneras predecibles, generalmente hacia versiones más dramáticas, más edificantes o más coherentes con las expectativas culturales. ¿Cómo podría este proceso natural de evolución narrativa haber afectado la transmisión de las últimas palabras de Jesús durante las décadas que precedieron a la redacción de los Evangelios? En los archivos de la Inquisición, esos registros sombríos de la persecución religiosa, encontramos referencias a herejes que afirmaban conocer versiones verdaderas de las palabras finales de Cristo. Aunque estas afirmaciones eran generalmente descartadas como fantasías blasfemas, es posible que algunas de ellas preservaran ecos de tradiciones más antiguas. La psicología moderna nos ha enseñado mucho sobre cómo las personas reaccionan ante el dolor extremo y la proximidad de la muerte. ¿Son las palabras tradicionalmente atribuidas a Jesús consistentes con lo que sabemos sobre el comportamiento humano en circunstancias similares? ¿O sugieren un nivel de control y compostura que resulta psicológicamente improbable? Spinoza entendía que las verdades incómodas tienen una tendencia natural a ser suprimidas o transformadas por las instituciones que se benefician de su ocultación. En el caso de las últimas palabras de Jesús, ¿qué verdades podrían haber resultado tan incómodas para la iglesia primitiva que requirieron ser alteradas o eliminadas completamente? Parte segunda. El manuscrito yacía oculto entre las páginas de un códice bizantino del siglo IV, sus letras apenas visibles bajo siglos de humedad y olvido. Cuando el paleógrafo francés Henri Dubois lo descubrió en 1978 en los archivos privados de un coleccionista suizo, no podía imaginar que estaba contemplando lo que podría ser la versión más antigua, conocida de las últimas palabras de Jesús. Palabras que diferían dramáticamente de las que habían sido transmitidas por la tradición cristiana durante casi 2 milenios. Pero ¿por qué este descubrimiento nunca llegó al conocimiento público? ¿Qué fuerzas poderosas conspiraron para mantenerlo en el silencio? Dubois había dedicado su vida al estudio de los manuscritos cristianos primitivos, siguiendo metodologías que habrían hecho sonreír a Spinoza por su rigor científico y su escepticismo hacia las verdades establecidas. Sus análisis filológicos y paleográficos confirmaron la autenticidad del documento, fechándolo aproximadamente en el año 340 después de Cristo, lo que lo convertía en una de las versiones más tempranas de los evangelios jamás descubierta. ¿Pero qué contenía este manuscrito que resultaba tan perturbador? Las palabras que aparecían en este texto antiguo no eran las expresiones de perdón y esperanza divina que la cristiandad había venerado durante siglos. En su lugar, el manuscrito preservaba lo que parecían ser las auténticas expresiones de un hombre en agonía, palabras cargadas de duda, desesperación y una humanidad tan cruda que habrían hecho temblar los cimientos mismos de la doctrina cristiana. ¿Era posible que la Iglesia hubiera estado construyendo su teología sobre una base de palabras cuidadosamente editadas y espiritualmente edulcoradas? Según este documento ancestral, las primeras palabras de Jesús en la cruz no fueron la oración intercesora «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», sino algo mucho más perturbador. «¿Por qué me habéis abandonado todos vosotros?». Esta pregunta no se dirigía hacia Dios Padre, como en la versión tradicional, sino hacia sus propios discípulos, hacia aquellos hombres que habían prometido seguirlo hasta la muerte, pero que habían huido cuando llegó el momento de la prueba definitiva.
¿Qué implicaciones teológicas tendría esta diferencia aparentemente sutil pero profundamente significativa? La segunda palabra, según el manuscrito de Dubois, tampoco coincidía con la tradición establecida. En lugar de prometer al ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», el texto antiguo sugería una expresión mucho más ambigua y problemática. «Si existe un mañana que sea mejor que este día». ¿Acaso Jesús estaba expresando dudas sobre la existencia del más allá? ¿O estaba simplemente manifestando la incertidumbre natural de cualquier ser humano enfrentado a la muerte inminente? Spinoza había argumentado que una de las principales funciones de las religiones organizadas es transformar las incertidumbres naturales de la existencia humana en certezas doctrinales que proporcionan consuelo psicológico a cambio de obediencia institucional. ¿Qué mejor ejemplo de esta transformación que la conversión de las dudas existenciales de un hombre moribundo en declaraciones triunfantes de fe sobrenatural? La tercera palabra registrada en el manuscrito resultaba aún más problemática para la ortodoxia cristiana. En lugar de la tierna preocupación filial, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», «Hijo, ahí tienes a tu madre», el texto antiguo preservaba una expresión de dolor puramente humano. «María, ¿por qué trajiste hijos al mundo si iban a sufrir así?» Esta pregunta no solo revelaba la agonía personal de Jesús, sino que cuestionaba implícitamente la sabiduría divina de permitir el sufrimiento humano. ¿Cómo podría la Iglesia primitiva haber incorporado semejante cuestionamiento teológico en su mensaje de esperanza y redención? El proceso de transformación de estas palabras originales en las versiones canónicas que conocemos habría requerido un esfuerzo coordinado y deliberado por parte de los primeros cristianos. No se trató simplemente de errores de transmisión o de diferencias interpretativas, sino de una revisión sistemática destinada a crear una narrativa que sirviera mejor a los propósitos evangelizadores de la nueva religión. Pero ¿quiénes fueron los arquitectos de esta transformación? ¿Y cómo lograron implementarla de manera tan efectiva que sus modificaciones se convirtieron en la verdad oficial durante 2 milenios? Los estudios de Dubois revelaron que el manuscrito había sido deliberadamente ocultado, no perdido accidentalmente. Las marcas en el pergamino sugerían que había sido escondido rápidamente, posiblemente durante una de las muchas purgas de textos heréticos que caracterizaron los primeros siglos del cristianismo institucional. ¿Qué otros documentos similares podrían estar esperando a ser descubiertos en los rincones olvidados de bibliotecas y archivos privados alrededor del mundo? La cuarta palabra del manuscrito revelaba una dimensión completamente diferente de los últimos momentos de Jesús. En lugar de «tengo sed», una expresión que la tradición ha interpretado como una manifestación tanto de su humanidad como de su sed espiritual de cumplir las profecías, el texto antiguo preservaba una declaración mucho más compleja. «Tengo sed de verdad, no de vinagre y mirra». Estaba Jesús, en sus momentos finales, expresando una frustración profunda con las mentiras y medias verdades que percibía a su alrededor. Esta interpretación alternativa adquiere dimensiones aún más profundas cuando consideramos que, según el manuscrito, estas palabras fueron dirigidas no hacia los soldados romanos que le ofrecían la esponja empapada, sino hacia los líderes religiosos judíos que se habían congregado para presenciar su ejecución. ¿Acaso Jesús estaba acusándolos de alimentar al pueblo con vinagre y mirra ideológicos en lugar de la verdad espiritual genuina? Spinoza había desarrollado una crítica devastadora de cómo las instituciones religiosas utilizan la ambigüedad interpretativa para mantener el control sobre el significado de los textos sagrados. Cuanto más ambiguas son las palabras originales, mayor es el poder interpretativo de la jerarquía religiosa.
Pero ¿qué sucede cuando las palabras originales resultan ser demasiado claras, demasiado específicas, demasiado problemáticas para permitir las interpretaciones que la institución necesita promover? La quinta palabra del manuscrito representaba quizás el desafío más directo a la doctrina cristiana tradicional. En lugar de «todo está consumado», una expresión que ha sido interpretada como la declaración triunfante del cumplimiento de la misión divina, el texto antiguo preservaba algo mucho más devastador. Nada está como debería estar. Era posible que Jesús, en sus últimos momentos, estuviera expresando no satisfacción por el cumplimiento de un plan divino, sino profunda decepción por el fracaso de su misión terrenal. Esta interpretación alternativa encuentra apoyo en otros elementos del manuscrito que sugieren que Jesús había esperado que su mensaje transformara el mundo de una manera más inmediata y radical. Sus últimas palabras, según esta versión, no celebraban el cumplimiento de las profecías, sino que lamentaban la persistencia de la injusticia, la hipocresía y el sufrimiento que él había venido a eliminar. ¿Cómo habría evolucionado el cristianismo si estas palabras hubieran sido preservadas en lugar de ser reemplazadas por expresiones más consoladoras? Los análisis lingüísticos de Dubois revelaron que el arameo original de estas expresiones contenía matices emocionales y teológicos que se perdieron completamente en las traducciones posteriores. El proceso de traducción del arameo al griego no fue neutral, sino que implicó decisiones interpretativas específicas que gradualmente alejaron el texto de su significado original. ¿Cuántas otras palabras de Jesús podrían haber sufrido transformaciones similares durante este proceso de transmisión intercultural? La sexta palabra del manuscrito introducía una dimensión completamente nueva en la comprensión de los últimos momentos de Jesús. En lugar de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, una expresión de confianza final en la providencia divina, el texto antiguo preservaba una pregunta desgarradora. Padre, ¿dónde están tus manos cuando más las necesito? Era posible que Jesús hubiera experimentado no solo el abandono humano, sino también una sensación de abandono divino mucho más profunda de lo que la tradición cristiana estaba dispuesta a admitir. Esta interpretación alternativa planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la experiencia de Cristo en la cruz. Si realmente experimentó el abandono divino que estas palabras sugieren, ¿qué significado debemos atribuir a su muerte? ¿Fue realmente el sacrificio voluntario y triunfante que la doctrina cristiana proclama? ¿O fue la tragedia de un hombre bueno destruido por fuerzas que no logró controlar ni comprender completamente? Spinoza habría encontrado en estas preguntas una confirmación de su teoría sobre la necesidad humana de crear narrativas consoladoras que protejan la psique colectiva de las verdades más perturbadoras sobre la condición humana. ¿Pero qué precio pagamos, individual y colectivamente, cuando construimos nuestras creencias sobre versiones edulcoradas de la realidad histórica? La séptima y última palabra del manuscrito representaba quizás el desafío más profundo a toda la estructura teológica del cristianismo. En lugar de cualquiera de las expresiones tradicionalmente atribuidas a Jesús en sus momentos finales, el texto antiguo preservaba una declaración que habría horrorizado a los padres de la Iglesia. He fallado. Dos palabras simples que contenían el poder de socavar 2 milenios de doctrina cristiana. ¿Era posible que el fundador del cristianismo hubiera muerto no en triunfo espiritual, sino en la amarga conciencia del fracaso de su misión terrenal? El impacto de esta revelación no se limitaba a cuestiones teológicas abstractas. Si Jesús realmente había expresado una sensación de fracaso en sus momentos finales, ¿qué implicaciones tendría esto para la comprensión cristiana de la salvación, la redención y el sacrificio divino?
¿Podría una religión basada en la promesa de victoria sobre la muerte y el pecado sobrevivir al conocimiento de que su fundador había muerto sintiéndose derrotado? Los estudios de Dubois también revelaron evidencia de que el manuscrito había sido conocido por algunos de los primeros padres de la Iglesia. Referencias oblicuas en textos del siglo IV y V sugerían que existía una tradición alternativa sobre las últimas palabras de Jesús, pero que esta tradición había sido sistemáticamente suprimida por resultar incompatible con las necesidades doctrinales de la Iglesia institucional. ¿Cuántos otros secretos similares podrían estar ocultos en los archivos más profundos del cristianismo? La metodología que Spinoza había desarrollado para el análisis crítico de textos religiosos proporcionaba herramientas perfectas para evaluar estos descubrimientos. Su insistencia en tratar todos los textos, incluidos los sagrados, como productos humanos sujetos a las limitaciones y agendas de sus autores, ofrecía una perspectiva liberadora para entender las discrepancias entre el manuscrito de Dubois y la tradición oficial. Pero ¿estaba el mundo preparado para aplicar esta metodología a uno de los momentos más sagrados de la historia cristiana? El destino del manuscrito de Dubois ilustra perfectamente las tensiones entre la búsqueda histórica de la verdad y las necesidades institucionales de preservar las narrativas establecidas. A pesar de su importancia histórica evidente, el documento desapareció misteriosamente de la colección suiza poco después de que Dubois completara sus estudios iniciales. ¿Fue una coincidencia o refleja el poder persistente de las fuerzas que durante siglos han trabajado para mantener ciertas verdades en las sombras? Los intentos de Dubois de publicar sus descubrimientos enfrentaron obstáculos inexplicables. Revistas académicas que inicialmente habían expresado interés en su trabajo repentinamente retiraron sus invitaciones. Conferencias que habían sido programadas fueron canceladas sin explicación. Era posible que las mismas fuerzas que habían suprimido el manuscrito original en el siglo IV continuaran operando en el mundo moderno. Sin embargo, las copias fotográficas que Dubois había logrado hacer del manuscrito antes de su desaparición proporcionan evidencia tangible de estas revelaciones perturbadoras. Aunque la comunidad académica oficial ha mostrado poco interés en examinar esta evidencia, scholars independientes han comenzado a desarrollar análisis que confirman tanto la autenticidad del documento como las implicaciones revolucionarias de su contenido. ¿Cuánto tiempo más podrán mantenerse estas verdades en el margen de la conciencia pública? Parte 3. En los últimos años de su vida, Henri Dubois se había convertido en un hombre obsesionado. Las implicaciones de su descubrimiento lo habían transformado de un académico respetado en un buscador incansable de verdades ocultas que comenzaba a ver patrones de supresión y manipulación en cada rincón de la historia cristiana primitiva. ¿Pero acaso había perdido la objetividad científica o realmente había descubierto una conspiración que se extendía a través de los siglos? Sus últimas investigaciones lo habían llevado a los archivos más remotos de Europa Oriental, donde había encontrado referencias fragmentarias a otros manuscritos que contenían versiones alternativas de los momentos finales de Jesús. Un texto copto mencionaba palabras demasiado terribles para ser preservadas. Un códice armenio hacía referencia a las verdaderas expresiones del crucificado que fueron ocultadas por amor a los fieles débiles. ¿Cuántos otros documentos como el que había descubierto existían, dispersos y ocultos por el mundo? La red de supresión que Dubois había comenzado a mapear se extendía desde los primeros siglos del cristianismo hasta el presente, involucrando no solo a la jerarquía eclesiástica, sino también a académicos, bibliotecarios y coleccionistas privados
que parecían formar parte de un sistema informal pero efectivo para mantener ciertas verdades fuera del alcance público. ¿Era esto paranoia alimentada por años de frustración y rechazo, o había tropezado con algo genuinamente siniestro? Spinoza había observado que las verdades más peligrosas para las instituciones establecidas son aquellas que cuestionan no solo políticas específicas o interpretaciones particulares, sino los fundamentos mismos sobre los cuales esas instituciones construyen su legitimidad. En el caso del cristianismo, pocas cosas podrían ser más devastadoras que el descubrimiento de que las últimas palabras de su fundador habían sido sistemáticamente falsificadas para crear una narrativa más palatable y comercializable. Pero ¿qué fuerzas estarían dispuestas a actuar para proteger esta falsificación? Los estudios de Dubois sobre la evolución de las tradiciones cristianas primitivas habían revelado un patrón consistente de mejoramiento narrativo. Historias que inicialmente eran ambiguas, problemáticas o espiritualmente desafiantes, gradualmente evolucionaban hacia versiones más inspiradoras, más coherentes teológicamente y más útiles para propósitos de evangelización. Este proceso no era accidental, sino el resultado de decisiones conscientes tomadas por líderes religiosos que comprendían la importancia de controlar la narrativa para mantener la cohesión y el crecimiento de su movimiento. Pero ¿hasta qué punto estaban dispuestos a llegar en esta manipulación de la verdad histórica? El caso de las últimas palabras de Jesús representaba el ejemplo más extremo de esta tendencia. Si las palabras originales realmente expresaban duda, desesperación y fracaso, su preservación habría hecho prácticamente imposible el desarrollo del cristianismo como una religión de esperanza y triunfo espiritual. La transformación de estas expresiones en declaraciones de fe, perdón y consumación divina no fue solo una interpretación teológica, sino una reescritura fundamental de la historia que permitió la construcción de todo el edificio doctrinal cristiano. ¿Qué legitimidad moral podía tener una religión construida sobre semejante fundamento de desinformación deliberada? Sin embargo, Dubois había comenzado a cuestionar sus propias motivaciones e interpretaciones. ¿Era su búsqueda de la verdad histórica genuinamente objetiva, o estaba siendo impulsada por un deseo subconsciente de destruir las creencias que habían consolado a millones de personas durante siglos? Tenía el derecho moral de exponer verdades que podrían devastar la fe de innumerables individuos que encontraban en el cristianismo tradicional el significado y la esperanza que necesitaban para enfrentar sus propias crucifixiones existenciales. Esta tensión entre la verdad histórica y la utilidad psicológica de las narrativas religiosas había sido uno de los temas centrales del pensamiento de Spinoza. El filósofo holandés había argumentado que las religiones deben ser evaluadas no solo por su veracidad histórica, sino también por sus efectos sobre el bienestar humano. Pero ¿qué sucede cuando estos dos criterios entran en conflicto irreconciliable? ¿Es preferible una mentira consoladora que una verdad devastadora? Los últimos años de investigación de Dubois lo habían llevado a una comprensión más matizada de las fuerzas que habían dado forma al cristianismo primitivo. Los primeros líderes cristianos no eran simplemente manipuladores cínicos interesados únicamente en el poder y el control, sino hombres profundamente comprometidos con una misión que consideraban divina y que estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio, incluyendo el sacrificio de la verdad histórica literal, para preservar lo que percibían como verdades espirituales más profundas. Pero ¿quién tiene la autoridad para determinar cuándo la verdad espiritual justifica la falsificación histórica? Los manuscritos fragmentarios que había logrado estudiar en sus últimas investigaciones sugerían que el proceso de transformación de las palabras originales de Jesús no había sido uniforme ni completamente exitoso.
Diferentes comunidades cristianas primitivas habían preservado diferentes versiones de estos eventos y solo gradualmente, a través de procesos políticos y teológicos complejos, una versión específica había logrado establecerse como ortodoxa. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza contingente y construida de lo que consideramos verdades religiosas fundamentales? En los archivos del Vaticano, según rumores que Dubois nunca había logrado confirmar, existían documentos que contenían las deliberaciones de los primeros concilios sobre exactamente qué palabras de Jesús debían ser enfatizadas y cuáles era mejor mantener en silencio. Estos documentos, si realmente existían, proporcionarían evidencia directa de la manipulación consciente de la narrativa cristiana. Pero era concebible que la Iglesia hubiera preservado evidencia de su propia falsificación de la historia sagrada. La pregunta que más atormentaba a Dubois en sus últimos años era si su búsqueda de la verdad histórica estaba sirviendo a un propósito constructivo o destructivo. Si las verdaderas últimas palabras de Jesús expresaban duda y fracaso, ¿qué esperanza podía ofrecer el cristianismo a quienes enfrentaban sus propios momentos de crucifixión? ¿Era moralmente justificable destruir una fuente de consuelo y significado en nombre de la precisión histórica? Spinoza habría respondido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la ilusión, porque sólo la verdad puede proporcionar una base sólida para el florecimiento humano genuino. Las ilusiones consoladoras pueden proporcionar alivio temporal, pero eventualmente colapsan cuando se enfrentan con la realidad, dejando a las personas aún más devastadas de lo que habrían estado si hubieran enfrentado la verdad desde el principio. Pero ¿era esta perspectiva demasiado intelectualizada para aplicarse a las necesidades emocionales reales de personas ordinarias? En sus últimas notas, Dubois había especulado sobre lo que podría suceder si las verdaderas últimas palabras de Jesús fueran reveladas públicamente. ¿Se desmoronaría el cristianismo o encontraría maneras de incorporar estas revelaciones en una comprensión más profunda de la naturaleza humana de Cristo? ¿Podría una religión sobrevivir al descubrimiento de que había sido construida sobre una falsificación fundamental, o esta revelación simplemente la transformaría en algo diferente? La posibilidad más intrigante que Dubois había contemplado era que las verdaderas últimas palabras de Jesús, lejos de destruir el cristianismo, podrían humanizarlo de maneras que lo harían más relevante y auténtico para el mundo moderno. Un Cristo que experimentó dudas, desesperación y una sensación de fracaso podría resonar más profundamente con las experiencias reales de las personas contemporáneas que el Cristo triunfante y sobrenatural de la doctrina tradicional. Pero ¿estaba la cristiandad preparada para semejante transformación radical? Los estudios de Dubois habían revelado que la tensión entre la humanidad y la divinidad de Cristo había sido uno de los temas más problemáticos de la teología cristiana primitiva. Las primeras herejías cristianas habían surgido precisamente de interpretaciones diferentes de esta tensión, y los concilios ecuménicos habían tenido que trabajar durante siglos para desarrollar fórmulas doctrinales que mantuvieran ambos aspectos en equilibrio. ¿Qué habría pasado con estos debates si las verdaderas palabras finales de Jesús hubieran sido conocidas desde el principio? En sus momentos más especulativos, Dubois había comenzado a preguntarse si la supresión de las verdaderas últimas palabras de Jesús había sido realmente una traición a su mensaje, o si había sido una expresión de fidelidad a un propósito más profundo. ¿Era posible que el propio Jesús habría aprobado la transformación de sus palabras de desesperación en palabras de esperanza si hubiera sabido que esto permitiría que su mensaje de amor y redención
llegara a millones de personas que habrían sido repelidas por la crudeza de su experiencia real? Esta pregunta llevaba al corazón del dilema que había consumido los últimos años de vida de Dubois. ¿Cuál es más importante? ¿La fidelidad histórica literal o la fidelidad al espíritu más profundo de un mensaje? ¿Puede una falsificación histórica ser espiritualmente auténtica? ¿Y quién tiene la autoridad para hacer estas determinaciones? Los archivos privados de Dubois, que fueron descubiertos después de su muerte misteriosa en 2003, contenían planes para una publicación final que habría revelado todo lo que había descubierto sobre las verdaderas últimas palabras de Jesús. Sin embargo, estos archivos desaparecieron antes de que pudieran ser estudiados completamente, y las únicas evidencias que quedan de sus investigaciones son las notas fragmentarias y las copias fotográficas parciales que algunos colegas lograron preservar. ¿Fue su muerte realmente accidental o fue el resultado de su proximidad a verdades que ciertos intereses consideraban demasiado peligrosas para ser reveladas? Las preguntas que Dubois había planteado permanecen sin respuesta, suspendidas en el aire como las últimas palabras de un hombre en una cruz, esperando a alguien con el coraje suficiente para escucharlas completamente. ¿Estamos preparados para enfrentar la posibilidad de que una de las narrativas más sagradas de la civilización occidental haya sido construida sobre una falsificación deliberada? ¿Y qué haremos con esta posibilidad si algún día se convierte en una certeza demostrada? En los rincones más profundos de los archivos más secretos del mundo, otros manuscritos esperan ser descubiertos. Otras voces del pasado claman por ser escuchadas. La verdad sobre las últimas palabras de Jesús puede estar aún oculta, pero como todas las verdades poderosas, posee una vida propia que eventualmente encontrará maneras de llegar a la luz. Pero cuando ese momento llegue, tendremos el coraje de escuchar lo que realmente se dijo en esa colina rocosa hace 2000 años, o preferiremos continuar viviendo con las hermosas mentiras que han consolado a la humanidad durante tanto tiempo. La sombra de Spinoza se alarga sobre estas preguntas, recordándonos que la búsqueda de la verdad siempre ha sido peligrosa, pero que es la única búsqueda verdaderamente digna de seres humanos racionales. En algún lugar, en un archivo olvidado o en la colección privada de un coleccionista inconsciente de lo que posee, las verdaderas últimas palabras de Jesús esperan pacientemente su momento de revelación. Y cuando ese momento llegue, el mundo deberá decidir si está preparado para una verdad que podría cambiar todo, o si prefiere continuar viviendo en la hermosa oscuridad de una ilusión milenaria que ha demostrado ser más duradera que la realidad misma. Parte 2. El manuscrito yacía oculto entre las páginas de un códice bizantino del siglo IV, sus letras apenas visibles bajo siglos de humedad y olvido. Cuando el paleógrafo francés Henri Dubois lo descubrió en 1978 en los archivos privados de un coleccionista suizo, no podía imaginar que estaba contemplando lo que podría ser la versión más antigua conocida de las últimas palabras de Jesús. Palabras que diferían dramáticamente de las que habían sido transmitidas por la tradición cristiana durante casi 2 milenios. Pero ¿por qué este descubrimiento nunca llegó al conocimiento público? ¿Qué fuerzas poderosas conspiraron para mantenerlo en el silencio? Dubois había dedicado su vida al estudio de los manuscritos cristianos primitivos, siguiendo metodologías que habrían hecho sonreír a Spinoza por su rigor científico y su escepticismo hacia las verdades establecidas. Sus análisis filológicos y paleográficos confirmaron la autenticidad del documento, fechándolo aproximadamente en el año 340 después de Cristo. Lo que lo convertía en una de las versiones más tempranas de los evangelios jamás descubierta. ¿Pero qué contenía este manuscrito que resultaba tan perturbador?
Las palabras que aparecían en este texto antiguo no eran las expresiones de perdón y esperanza divina que la cristiandad había venerado durante siglos. En su lugar, el manuscrito preservaba lo que parecían ser las auténticas expresiones de un hombre en agonía, palabras cargadas de duda, desesperación y una humanidad tan cruda que habrían hecho temblar los cimientos mismos de la doctrina cristiana. Era posible que la Iglesia hubiera estado construyendo su teología sobre una base de palabras cuidadosamente editadas y espiritualmente edulcoradas. Según este documento ancestral, las primeras palabras de Jesús en la cruz no fueron la oración intercesora «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», sino algo mucho más perturbador. «¿Por qué me habéis abandonado todos vosotros?». Esta pregunta no se dirigía hacia Dios Padre, como en la versión tradicional, sino hacia sus propios discípulos, hacia aquellos hombres que habían prometido seguirlo hasta la muerte, pero que habían huido cuando llegó el momento de la prueba definitiva. ¿Qué implicaciones teológicas tendría esta diferencia aparentemente sutil pero profundamente significativa? La segunda palabra, según el manuscrito de Dubois, tampoco coincidía con la tradición establecida. En lugar de prometer al ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», el texto antiguo sugería una expresión mucho más ambigua y problemática. «Si existe un mañana que sea mejor que este día». ¿Acaso Jesús estaba expresando dudas sobre la existencia del más allá? ¿O estaba simplemente manifestando la incertidumbre natural de cualquier ser humano enfrentado a la muerte inminente? Spinoza había argumentado que una de las principales funciones de las religiones organizadas es transformar las incertidumbres naturales de la existencia humana en certezas doctrinales que proporcionan consuelo psicológico a cambio de obediencia institucional. ¿Qué mejor ejemplo de esta transformación que la conversión de las dudas existenciales de un hombre moribundo en declaraciones triunfantes de fe sobrenatural? La tercera palabra registrada en el manuscrito resultaba aún más problemática para la ortodoxia cristiana. En lugar de la tierna preocupación filial, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», «Hijo, ahí tienes a tu madre», el texto antiguo preservaba una expresión de dolor puramente humano. «María, ¿por qué trajiste hijos al mundo si iban a sufrir así?». Esta pregunta no solo revelaba la agonía personal de Jesús, sino que cuestionaba implícitamente la sabiduría divina de permitir el sufrimiento humano. ¿Cómo podría la Iglesia primitiva haber incorporado semejante cuestionamiento teológico en su mensaje de esperanza y redención? El proceso de transformación de estas palabras originales en las versiones canónicas que conocemos habría requerido un esfuerzo coordinado y deliberado por parte de los primeros cristianos. No se trató simplemente de errores de transmisión o de diferencias interpretativas, sino de una revisión sistemática destinada a crear una narrativa que sirviera mejor a los propósitos evangelizadores de la nueva religión. Pero ¿quiénes fueron los arquitectos de esta transformación? ¿Y cómo lograron implementarla de manera tan efectiva que sus modificaciones se convirtieron en la verdad oficial durante 2 milenios? Los estudios de Dubois revelaron que el manuscrito había sido deliberadamente ocultado, no perdido accidentalmente. Las marcas en el pergamino sugerían que había sido escondido rápidamente, posiblemente durante una de las muchas purgas de textos heréticos que caracterizaron los primeros siglos del cristianismo institucional. ¿Qué otros documentos similares podrían estar esperando a ser descubiertos en los rincones olvidados de bibliotecas y archivos privados alrededor del mundo? La cuarta palabra del manuscrito revelaba una dimensión completamente diferente de los últimos momentos de Jesús. En lugar de «tengo sed»,
una expresión que la tradición ha interpretado como una manifestación tanto de su humanidad como de su sed espiritual de cumplir las profecías. El texto antiguo preservaba una declaración mucho más compleja. Tengo sed de verdad, no de vinagre y mirra. Estaba Jesús, en sus momentos finales, expresando una frustración profunda con las mentiras y medias verdades que percibía a su alrededor. Esta interpretación alternativa adquiere dimensiones aún más profundas cuando consideramos que, según el manuscrito, estas palabras fueron dirigidas no hacia los soldados romanos que le ofrecían la esponja empapada, sino hacia los líderes religiosos judíos que se habían congregado para presenciar su ejecución. ¿Acaso Jesús estaba acusándolos de alimentar al pueblo con vinagre y mirra ideológicos en lugar de la verdad espiritual genuina? Spinoza había desarrollado una crítica devastadora de cómo las instituciones religiosas utilizan la ambigüedad interpretativa para mantener el control sobre el significado de los textos sagrados. Cuanto más ambiguas son las palabras originales, mayor es el poder interpretativo de la jerarquía religiosa. Pero, ¿qué sucede cuando las palabras originales resultan ser demasiado claras, demasiado específicas, demasiado problemáticas para permitir las interpretaciones que la institución necesita promover? La quinta palabra del manuscrito representaba quizás el desafío más directo a la doctrina cristiana tradicional. En lugar de «todo está consumado», una expresión que ha sido interpretada como la declaración triunfante del cumplimiento de la misión divina, el texto antiguo preservaba algo mucho más devastador. Nada está como debería estar. Era posible que Jesús, en sus últimos momentos, estuviera expresando no satisfacción por el cumplimiento de un plan divino, sino profunda decepción por el fracaso de su misión terrenal. Esta interpretación alternativa encuentra apoyo en otros elementos del manuscrito que sugieren que Jesús había esperado que su mensaje transformara el mundo de una manera más inmediata y radical. Sus últimas palabras, según esta versión, no celebraban el cumplimiento de las profecías, sino que lamentaban la persistencia de la injusticia, la hipocresía y el sufrimiento que él había venido a eliminar. ¿Cómo habría evolucionado el cristianismo si estas palabras hubieran sido preservadas en lugar de ser reemplazadas por expresiones más consoladoras? Los análisis lingüísticos de Dubois revelaron que el arameo original de estas expresiones contenía matices emocionales y teológicos que se perdieron completamente en las traducciones posteriores. El proceso de traducción del arameo al griego no fue neutral, sino que implicó decisiones interpretativas específicas que gradualmente alejaron el texto de su significado original. ¿Cuántas otras palabras de Jesús podrían haber sufrido transformaciones similares durante este proceso de transmisión intercultural? La sexta palabra del manuscrito introducía una dimensión completamente nueva en la comprensión de los últimos momentos de Jesús. En lugar de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, una expresión de confianza final en la providencia divina, el texto antiguo preservaba una pregunta desgarradora. Padre, ¿dónde están tus manos cuando más las necesito? Era posible que Jesús hubiera experimentado no solo el abandono humano, sino también una sensación de abandono divino mucho más profunda de lo que la tradición cristiana estaba dispuesta a admitir. Esta interpretación alternativa planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la experiencia de Cristo en la cruz. Si realmente experimentó el abandono divino que estas palabras sugieren, ¿qué significado debemos atribuir a su muerte? ¿Fue realmente el sacrificio voluntario y triunfante que la doctrina cristiana proclama? ¿O fue la tragedia de un hombre bueno destruido por fuerzas que no logró controlar ni comprender completamente?
Spinoza habría encontrado en estas preguntas una confirmación de su teoría sobre la necesidad humana de crear narrativas consoladoras que protejan la psique colectiva de las verdades más perturbadoras sobre la condición humana. Pero ¿qué precio pagamos, individual y colectivamente, cuando construimos nuestras creencias sobre versiones edulcoradas de la realidad histórica? La séptima y última palabra del manuscrito representaba quizás el desafío más profundo a toda la estructura teológica del cristianismo. En lugar de cualquiera de las expresiones tradicionalmente atribuidas a Jesús en sus momentos finales, el texto antiguo preservaba una declaración que habría horrorizado a los padres de la Iglesia. He fallado. Dos palabras simples que contenían el poder de socavar 2 milenios de doctrina cristiana. ¿Era posible que el fundador del cristianismo hubiera muerto no en triunfo espiritual, sino en la amarga conciencia del fracaso de su misión terrenal? El impacto de esta revelación no se limitaba a cuestiones teológicas abstractas. Si Jesús realmente había expresado una sensación de fracaso en sus momentos finales, ¿qué implicaciones tendría esto para la comprensión cristiana de la salvación, la redención y el sacrificio divino? ¿Podría una religión basada en la promesa de victoria sobre la muerte y el pecado sobrevivir al conocimiento de que su fundador había muerto sintiéndose derrotado? Los estudios de Dubois también revelaron evidencia de que el manuscrito había sido conocido por algunos de los primeros padres de la Iglesia. Referencias oblicuas en textos del siglo IV y V sugerían que existía una tradición alternativa sobre las últimas palabras de Jesús, pero que esta tradición había sido sistemáticamente suprimida por resultar incompatible con las necesidades doctrinales de la Iglesia institucional. ¿Cuántos otros secretos similares podrían estar ocultos en los archivos más profundos del cristianismo? La metodología que Spinoza había desarrollado para el análisis crítico de textos religiosos proporcionaba herramientas perfectas para evaluar estos descubrimientos. Su insistencia en tratar todos los textos, incluidos los sagrados, como productos humanos sujetos a las limitaciones y agendas de sus autores, ofrecía una perspectiva liberadora para entender las discrepancias entre el manuscrito de Dubois y la tradición oficial. Pero ¿estaba el mundo preparado para aplicar esta metodología a uno de los momentos más sagrados de la historia cristiana? El destino del manuscrito de Dubois ilustra perfectamente las tensiones entre la búsqueda histórica de la verdad y las necesidades institucionales de preservar las narrativas establecidas. A pesar de su importancia histórica evidente, el documento desapareció misteriosamente de la colección suiza poco después de que Dubois completara sus estudios iniciales. ¿Fue una coincidencia o refleja el poder persistente de las fuerzas que durante siglos han trabajado para mantener ciertas verdades en las sombras? Los intentos de Dubois de publicar sus descubrimientos enfrentaron obstáculos inexplicables. Revistas académicas que inicialmente habían expresado interés en su trabajo repentinamente retiraron sus invitaciones. Conferencias que habían sido programadas fueron canceladas sin explicación. Era posible que las mismas fuerzas que habían suprimido el manuscrito original en el siglo IV continuaran operando en el mundo moderno. Sin embargo, las copias fotográficas que Dubois había logrado hacer del manuscrito antes de su desaparición proporcionan evidencia tangible de estas revelaciones perturbadoras. Aunque la comunidad académica oficial ha mostrado poco interés en examinar esta evidencia, scholars independientes han comenzado a desarrollar análisis que confirman tanto la autenticidad del documento como las implicaciones revolucionarias de su contenido. ¿Cuánto tiempo más podrán mantenerse estas verdades en el margen de la conciencia pública? Parte 3. En los últimos años de su vida, Henri Dubois se había convertido en un hombre obsesionado.
Las implicaciones de su descubrimiento lo habían transformado de un académico respetado en un buscador incansable de verdades ocultas que comenzaba a ver patrones de supresión y manipulación en cada rincón de la historia cristiana primitiva. ¿Pero acaso había perdido la objetividad científica o realmente había descubierto una conspiración que se extendía a través de los siglos? Sus últimas investigaciones lo habían llevado a los archivos más remotos de Europa Oriental, donde había encontrado referencias fragmentarias a otros manuscritos que contenían versiones alternativas de los momentos finales de Jesús. Un texto copto mencionaba palabras demasiado terribles para ser preservadas. Un códice armenio hacía referencia a las verdaderas expresiones del crucificado que fueron ocultadas por amor a los fieles débiles. ¿Cuántos otros documentos como el que había descubierto existían, dispersos y ocultos por el mundo? La red de supresión que Dubois había comenzado a mapear se extendía desde los primeros siglos del cristianismo hasta el presente, involucrando no solo a la jerarquía eclesiástica, sino también a académicos, bibliotecarios y coleccionistas privados que parecían formar parte de un sistema informal pero efectivo para mantener ciertas verdades fuera del alcance público. ¿Era esto paranoia alimentada por años de frustración y rechazo, o había tropezado con algo genuinamente siniestro? Spinoza había observado que las verdades más peligrosas para las instituciones establecidas son aquellas que cuestionan no solo políticas específicas o interpretaciones particulares, sino los fundamentos mismos sobre los cuales esas instituciones construyen su legitimidad. En el caso del cristianismo, pocas cosas podrían ser más devastadoras que el descubrimiento de que las últimas palabras de su fundador habían sido sistemáticamente falsificadas para crear una narrativa más palatable y comercializable. Pero ¿qué fuerzas estarían dispuestas a actuar para proteger esta falsificación? Los estudios de Dubois sobre la evolución de las tradiciones cristianas primitivas habían revelado un patrón consistente de mejoramiento narrativo. Historias que inicialmente eran ambiguas, problemáticas o espiritualmente desafiantes, gradualmente evolucionaban hacia versiones más inspiradoras, más coherentes teológicamente y más útiles para propósitos de evangelización. Este proceso no era accidental, sino el resultado de decisiones conscientes tomadas por líderes religiosos que comprendían la importancia de controlar la narrativa para mantener la cohesión y el crecimiento de su movimiento. Pero ¿hasta qué punto estaban dispuestos a llegar en esta manipulación de la verdad histórica? El caso de las últimas palabras de Jesús representaba el ejemplo más extremo de esta tendencia. Si las palabras originales realmente expresaban duda, desesperación y fracaso, su preservación habría hecho prácticamente imposible el desarrollo del cristianismo como una religión de esperanza y triunfo espiritual. La transformación de estas expresiones en declaraciones de fe, perdón y consumación divina no fue solo una interpretación teológica, sino una reescritura fundamental de la historia que permitió la construcción de todo el edificio doctrinal cristiano. ¿Qué legitimidad moral podía tener una religión construida sobre semejante fundamento de desinformación deliberada? Sin embargo, Dubois había comenzado a cuestionar sus propias motivaciones e interpretaciones. ¿Era su búsqueda de la verdad histórica genuinamente objetiva, o estaba siendo impulsada por un deseo subconsciente de destruir las creencias que habían consolado a millones de personas durante siglos? Tenía el derecho moral de exponer verdades que podrían devastar la fe de innumerables individuos que encontraban en el cristianismo tradicional el significado y la esperanza que necesitaban para enfrentar sus propias crucifixiones existenciales. Esta tensión entre la verdad histórica y la utilidad psicológica de las narrativas religiosas había sido uno de los temas centrales del pensamiento de Spinoza.
El filósofo holandés había argumentado que las religiones deben ser evaluadas no solo por su veracidad histórica, sino también por sus efectos sobre el bienestar humano. Pero ¿qué sucede cuando estos dos criterios entran en conflicto irreconciliable? ¿Es preferible una mentira consoladora que una verdad devastadora? Los últimos años de investigación de Dubois lo habían llevado a una comprensión más matizada de las fuerzas que habían dado forma al cristianismo primitivo. Los primeros líderes cristianos no eran simplemente manipuladores cínicos interesados únicamente en el poder y el control, sino hombres profundamente comprometidos con una misión que consideraban divina y que estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio, incluyendo el sacrificio de la verdad histórica literal, para preservar lo que percibían como verdades espirituales más profundas. Pero ¿quién tiene la autoridad para determinar cuándo la verdad espiritual justifica la falsificación histórica? Los manuscritos fragmentarios que había logrado estudiar en sus últimas investigaciones sugerían que el proceso de transformación de las palabras originales de Jesús no había sido uniforme ni completamente exitoso. Diferentes comunidades cristianas primitivas habían preservado diferentes versiones de estos eventos y solo gradualmente, a través de procesos políticos y teológicos complejos, una versión específica había logrado establecerse como ortodoxa. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza contingente y construida de lo que consideramos verdades religiosas fundamentales? En los archivos del Vaticano, según rumores que Dubois nunca había logrado confirmar, existían documentos que contenían las deliberaciones de los primeros concilios sobre exactamente qué palabras de Jesús debían ser enfatizadas y cuáles era mejor mantener en silencio. Estos documentos, si realmente existían, proporcionarían evidencia directa de la manipulación consciente de la narrativa cristiana. Pero era concebible que la Iglesia hubiera preservado evidencia de su propia falsificación de la historia sagrada. La pregunta que más atormentaba a Dubois en sus últimos años era si su búsqueda de la verdad histórica estaba sirviendo a un propósito constructivo o destructivo. Si las verdaderas últimas palabras de Jesús expresaban duda y fracaso, ¿qué esperanza podía ofrecer el cristianismo a quienes enfrentaban sus propios momentos de crucifixión? ¿Era moralmente justificable destruir una fuente de consuelo y significado en nombre de la precisión histórica? Spinoza habría respondido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la ilusión, porque solo la verdad puede proporcionar una base sólida para el florecimiento humano genuino. Las ilusiones consoladoras pueden proporcionar alivio temporal, pero eventualmente colapsan cuando se enfrentan con la realidad, dejando a las personas aún más devastadas de lo que habrían estado si hubieran enfrentado la verdad desde el principio. Pero ¿era esta perspectiva demasiado intelectualizada para aplicarse a las necesidades emocionales reales de personas ordinarias? En sus últimas notas, Dubois había especulado sobre lo que podría suceder si las verdaderas últimas palabras de Jesús fueran reveladas públicamente. ¿Se desmoronaría el cristianismo o encontraría maneras de incorporar estas revelaciones en una comprensión más profunda de la naturaleza humana de Cristo? ¿Podría una religión sobrevivir al descubrimiento de que había sido construida sobre una falsificación fundamental, o esta revelación simplemente la transformaría en algo diferente? La posibilidad más intrigante que Dubois había contemplado era que las verdaderas últimas palabras de Jesús, lejos de destruir el cristianismo, podrían humanizarlo de maneras que lo harían más relevante y auténtico para el mundo moderno. Un Cristo que experimentó dudas, desesperación y una sensación de fracaso
podría resonar más profundamente con las experiencias reales de las personas contemporáneas que el Cristo triunfante y sobrenatural de la doctrina tradicional. Pero ¿estaba la cristiandad preparada para semejante transformación radical? Los estudios de Dubois habían revelado que la tensión entre la humanidad y la divinidad de Cristo había sido uno de los temas más problemáticos de la teología cristiana primitiva. Las primeras herejías cristianas habían surgido precisamente de interpretaciones diferentes de esta tensión, y los concilios ecuménicos habían tenido que trabajar durante siglos para desarrollar fórmulas doctrinales que mantuvieran ambos aspectos en equilibrio. ¿Qué habría pasado con estos debates si las verdaderas palabras finales de Jesús hubieran sido conocidas desde el principio? En sus momentos más especulativos, Dubois había comenzado a preguntarse si la supresión de las verdaderas últimas palabras de Jesús había sido realmente una traición a su mensaje, o si había sido una expresión de fidelidad a un propósito más profundo. ¿Era posible que el propio Jesús habría aprobado la transformación de sus palabras de desesperación en palabras de esperanza si hubiera sabido que esto permitiría que su mensaje de amor y redención llegara a millones de personas que habrían sido repelidas por la crudeza de su experiencia real? Esta pregunta llevaba al corazón del dilema que había consumido los últimos años de vida de Dubois. ¿Cuál es más importante? ¿La fidelidad histórica literal o la fidelidad al espíritu más profundo de un mensaje? ¿Puede una falsificación histórica ser espiritualmente auténtica? ¿Y quién tiene la autoridad para hacer estas determinaciones? Los archivos privados de Dubois, que fueron descubiertos después de su muerte misteriosa en 2003, contenían planes para una publicación final que habría revelado todo lo que había descubierto sobre las verdaderas últimas palabras de Jesús. Sin embargo, estos archivos desaparecieron antes de que pudieran ser estudiados completamente, y las únicas evidencias que quedan de sus investigaciones son las notas fragmentarias y las copias fotográficas parciales que algunos colegas lograron preservar. ¿Fue su muerte realmente accidental o fue el resultado de su proximidad a verdades que ciertos intereses consideraban demasiado peligrosas para ser reveladas? Las preguntas que Dubois había planteado permanecen sin respuesta, suspendidas en el aire como las últimas palabras de un hombre en una cruz, esperando a alguien con el coraje suficiente para escucharlas completamente. ¿Estamos preparados para enfrentar la posibilidad de que una de las narrativas más sagradas de la civilización occidental haya sido construida sobre una falsificación deliberada? ¿Y qué haremos con esta posibilidad si algún día se convierte en una certeza demostrada? En los rincones más profundos de los archivos más secretos del mundo, otros manuscritos esperan ser descubiertos. Otras voces del pasado claman por ser escuchadas. La verdad sobre las últimas palabras de Jesús puede estar aún oculta, pero como todas las verdades poderosas, posee una vida propia que eventualmente encontrará maneras de llegar a la luz. Pero cuando ese momento llegue, tendremos el coraje de escuchar lo que realmente se dijo en esa colina rocosa hace 2000 años, o preferiremos continuar viviendo con las hermosas mentiras que han consolado a la humanidad durante tanto tiempo. La sombra de Spinoza se alarga sobre estas preguntas, recordándonos que la búsqueda de la verdad siempre ha sido peligrosa, pero que es la única búsqueda verdaderamente digna de seres humanos racionales. En algún lugar, en un archivo olvidado o en la colección privada de un coleccionista inconsciente de lo que posee, las verdaderas últimas palabras de Jesús esperan pacientemente su momento de revelación. Y cuando ese momento llegue, el mundo deberá decidir si está preparado para una verdad que podría cambiar todo, o si prefiere continuar viviendo en la hermosa oscuridad de una ilusión milenaria que ha demostrado ser más duradera
que la realidad misma. Parte 3. En los últimos años de su vida, Henri Dubois se había convertido en un hombre obsesionado. Las implicaciones de su descubrimiento lo habían transformado de un académico respetado en un buscador incansable de verdades ocultas que comenzaba a ver patrones de supresión y manipulación en cada rincón de la historia cristiana primitiva. ¿Pero acaso había perdido la objetividad científica o realmente había descubierto una conspiración que se extendía a través de los siglos? Sus últimas investigaciones lo habían llevado a los archivos más remotos de Europa Oriental, donde había encontrado referencias fragmentarias a otros manuscritos que contenían versiones alternativas de los momentos finales de Jesús. Un texto copto mencionaba palabras demasiado terribles para ser preservadas. Un códice armenio hacía referencia a las verdaderas expresiones del crucificado, que fueron ocultadas por amor a los fieles débiles. ¿Cuántos otros documentos como el que había descubierto existían, dispersos y ocultos por el mundo? La red de supresión que Dubois había comenzado a mapear se extendía desde los primeros siglos del cristianismo hasta el presente, involucrando no solo a la jerarquía eclesiástica, sino también a académicos, bibliotecarios y coleccionistas privados que parecían formar parte de un sistema informal pero efectivo para mantener ciertas verdades fuera del alcance público. ¿Era esto paranoia alimentada por años de frustración y rechazo, o había tropezado con algo genuinamente siniestro? Spinoza había observado que las verdades más peligrosas para las instituciones establecidas son aquellas que cuestionan no solo políticas específicas o interpretaciones particulares, sino los fundamentos mismos sobre los cuales esas instituciones construyen su legitimidad. En el caso del cristianismo, pocas cosas podrían ser más devastadoras que el descubrimiento de que las últimas palabras de su fundador habían sido sistemáticamente falsificadas para crear una narrativa más palatable y comercializable. Pero ¿qué fuerzas estarían dispuestas a actuar para proteger esta falsificación? Los estudios de Dubois sobre la evolución de las tradiciones cristianas primitivas habían revelado un patrón consistente de mejoramiento narrativo. Historias que inicialmente eran ambiguas, problemáticas o espiritualmente desafiantes, gradualmente evolucionaban hacia versiones más inspiradoras, más coherentes teológicamente y más útiles para propósitos de evangelización. Este proceso no era accidental, sino el resultado de decisiones conscientes tomadas por líderes religiosos que comprendían la importancia de controlar la narrativa para mantener la cohesión y el crecimiento de su movimiento. Pero ¿hasta qué punto estaban dispuestos a llegar en esta manipulación de la verdad histórica? El caso de las últimas palabras de Jesús representaba el ejemplo más extremo de esta tendencia. Si las palabras originales realmente expresaban duda, desesperación y fracaso, su preservación habría hecho prácticamente imposible el desarrollo del cristianismo como una religión de esperanza y triunfo espiritual. La transformación de estas expresiones en declaraciones de fe, perdón y consumación divina no fue solo una interpretación teológica, sino una reescritura fundamental de la historia que permitió la construcción de todo el edificio doctrinal cristiano. ¿Qué legitimidad moral podía tener una religión construida sobre semejante fundamento de desinformación deliberada? Sin embargo, Dubois había comenzado a cuestionar sus propias motivaciones e interpretaciones. ¿Era su búsqueda de la verdad histórica genuinamente objetiva, o estaba siendo impulsada por un deseo subconsciente de destruir las creencias que habían consolado a millones de personas durante siglos? Tenía el derecho moral de exponer verdades que podrían devastar la fe de innumerables individuos que encontraban en el cristianismo tradicional el significado y la esperanza que necesitaban para enfrentar sus propias crucifixiones existenciales.
Esta tensión entre la verdad histórica y la utilidad psicológica de las narrativas religiosas había sido uno de los temas centrales del pensamiento de Spinoza. El filósofo holandés había argumentado que las religiones deben ser evaluadas no solo por su veracidad histórica, sino también por sus efectos sobre el bienestar humano. Pero ¿qué sucede cuando estos dos criterios entran en conflicto irreconciliable? ¿Es preferible una mentira consoladora que una verdad devastadora? Los últimos años de investigación de Dubois lo habían llevado a una comprensión más matizada de las fuerzas que habían dado forma al cristianismo primitivo. Los primeros líderes cristianos no eran simplemente manipuladores cínicos interesados únicamente en el poder y el control, sino hombres profundamente comprometidos con una misión que consideraban divina y que estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio, incluyendo el sacrificio de la verdad histórica literal, para preservar lo que percibían como verdades espirituales más profundas. Pero ¿quién tiene la autoridad para determinar cuándo la verdad espiritual justifica la falsificación histórica? Los manuscritos fragmentarios que había logrado estudiar en sus últimas investigaciones sugerían que el proceso de transformación de las palabras originales de Jesús no había sido uniforme ni completamente exitoso. Diferentes comunidades cristianas primitivas habían preservado diferentes versiones de estos eventos y solo gradualmente, a través de procesos políticos y teológicos complejos, una versión específica había logrado establecerse como ortodoxa. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza contingente y construida de lo que consideramos verdades religiosas fundamentales? En los archivos del Vaticano, según rumores que Dubois nunca había logrado confirmar, existían documentos que contenían las deliberaciones de los primeros concilios sobre exactamente qué palabras de Jesús debían ser enfatizadas y cuáles era mejor mantener en silencio. Estos documentos, si realmente existían, proporcionarían evidencia directa de la manipulación consciente de la narrativa cristiana. Pero era concebible que la Iglesia hubiera preservado evidencia de su propia falsificación de la historia sagrada. La pregunta que más atormentaba a Dubois en sus últimos años era si su búsqueda de la verdad histórica estaba sirviendo a un propósito constructivo o destructivo. Si las verdaderas últimas palabras de Jesús expresaban duda y fracaso, ¿qué esperanza podía ofrecer el cristianismo a quienes enfrentaban sus propios momentos de crucifixión? ¿Era moralmente justificable destruir una fuente de consuelo y significado en nombre de la precisión histórica? Spinoza habría respondido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la ilusión, porque solo la verdad puede proporcionar una base sólida para el florecimiento humano genuino. Las ilusiones consoladoras pueden proporcionar alivio temporal, pero eventualmente colapsan cuando se enfrentan con la realidad, dejando a las personas aún más devastadas de lo que habrían estado si hubieran enfrentado la verdad desde el principio. Pero ¿era esta perspectiva demasiado intelectualizada para aplicarse a las necesidades emocionales reales de personas ordinarias? En sus últimas notas, Dubois había especulado sobre lo que podría suceder si las verdaderas últimas palabras de Jesús fueran reveladas públicamente. ¿Se desmoronaría el cristianismo o encontraría maneras de incorporar estas revelaciones en una comprensión más profunda de la naturaleza humana de Cristo? ¿Podría una religión sobrevivir al descubrimiento de que había sido construida sobre una falsificación fundamental, o esta revelación simplemente la transformaría en algo diferente? La posibilidad más intrigante que Dubois había contemplado era que las verdaderas últimas palabras de Jesús, lejos de destruir el cristianismo, podrían humanizarlo de maneras que lo harían más relevante y auténtico para el mundo moderno. Un Cristo que experimentó dudas, desesperación y una sensación de fracaso
podría resonar más profundamente con las experiencias reales de las personas contemporáneas que el Cristo triunfante y sobrenatural de la doctrina tradicional. Pero ¿estaba la cristiandad preparada para semejante transformación radical? Los estudios de Dubois habían revelado que la tensión entre la humanidad y la divinidad de Cristo había sido uno de los temas más problemáticos de la teología cristiana primitiva. Las primeras herejías cristianas habían surgido precisamente de interpretaciones diferentes de esta tensión, y los concilios ecuménicos habían tenido que trabajar durante siglos para desarrollar fórmulas doctrinales que mantuvieran ambos aspectos en equilibrio. ¿Qué habría pasado con estos debates si las verdaderas palabras finales de Jesús hubieran sido conocidas desde el principio? En sus momentos más especulativos, Dubois había comenzado a preguntarse si la supresión de las verdaderas últimas palabras de Jesús había sido realmente una traición a su mensaje, o si había sido una expresión de fidelidad a un propósito más profundo. ¿Era posible que el propio Jesús habría aprobado la transformación de sus palabras de desesperación en palabras de esperanza si hubiera sabido que esto permitiría que su mensaje de amor y redención llegara a millones de personas que habrían sido repelidas por la crudeza de su experiencia real? Esta pregunta llevaba al corazón del dilema que había consumido los últimos años de vida de Dubois. ¿Cuál es más importante? ¿La fidelidad histórica literal o la fidelidad al espíritu más profundo de un mensaje? ¿Puede una falsificación histórica ser espiritualmente auténtica? ¿Y quién tiene la autoridad para hacer estas determinaciones? Los archivos privados de Dubois, que fueron descubiertos después de su muerte misteriosa en 2003, contenían planes para una publicación final que habría revelado todo lo que había descubierto sobre las verdaderas últimas palabras de Jesús. Sin embargo, estos archivos desaparecieron antes de que pudieran ser estudiados completamente, y las únicas evidencias que quedan de sus investigaciones son las notas fragmentarias y las copias fotográficas parciales que algunos colegas lograron preservar. ¿Fue su muerte realmente accidental? ¿O fue el resultado de su proximidad a verdades que ciertos intereses consideraban demasiado peligrosas para ser reveladas? Las preguntas que Dubois había planteado permanecen sin respuesta, suspendidas en el aire como las últimas palabras de un hombre en una cruz, esperando a alguien con el coraje suficiente para escucharlas completamente. ¿Estamos preparados para enfrentar la posibilidad de que una de las narrativas más sagradas de la civilización occidental haya sido construida sobre una falsificación deliberada? ¿Y qué haremos con esta posibilidad si algún día se convierte en una certeza demostrada? En los rincones más profundos de los archivos más secretos del mundo, otros manuscritos esperan ser descubiertos. Otras voces del pasado claman por ser escuchadas. La verdad sobre las últimas palabras de Jesús puede estar aún oculta, pero como todas las verdades poderosas, posee una vida propia que eventualmente encontrará maneras de llegar a la luz. Pero cuando ese momento llegue, tendremos el coraje de escuchar lo que realmente se dijo en esa colina rocosa hace 2000 años, o preferiremos continuar viviendo con las hermosas mentiras que han consolado a la humanidad durante tanto tiempo. La sombra de Spinoza se alarga sobre estas preguntas, recordándonos que la búsqueda de la verdad siempre ha sido peligrosa, pero que es la única búsqueda verdaderamente digna de seres humanos racionales. En algún lugar, en un archivo olvidado o en la colección privada de un coleccionista inconsciente de lo que posee, las verdaderas últimas palabras de Jesús esperan pacientemente su momento de revelación.
Y cuando ese momento llegue, el mundo deberá decidir si está preparado para una verdad que podría cambiar todo, o si prefiere continuar viviendo en la hermosa oscuridad de una ilusión milenaria que ha demostrado ser más duradera que la realidad misma.